Bueno, la idea en esta noche es empezar a ver un libro del Antiguo Testamento, que es un hombre que es muy conocido, muy cuestionado, y algunos dicen que es toda una fábula o es una historia, es una parábola. Es el libro de Jonás. Me acuerdo de una canción cuando éramos chicos, ¿no? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Era un coro antiguo. Pero vamos a leer en primer lugar el capítulo primero de Jonás. Jonás está después de Abdías, es uno de los profetas menores. Y capítulo 1 de Jonás son 17 versículos y vamos a leer un versículo cada uno, todo este capítulo. Jonás 1:1. Vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Versículo 8. Vinieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta acá nomás por ahora en la lectura de la palabra de Dios. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta que estaba viviendo en la época de Jeroboam. En Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 27, nos dice lo siguiente: y Jehová, dice, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y está hablando de que Jonás le había comentado el juicio que Dios tenía establecido con Israel. Jeroboam fue un hombre que restauró el gobierno o el Estado de Israel con todas las cosas que ellos tenían, pudo ampliarlo,
pero a nivel económico estaban mal. Había una gran población muy pobre y también tenían una pequeña porción de ellos que eran muy ricos. Se había diluido lo que hoy llamaríamos clase media, estaban los muy pobres y los muy ricos. Habían avanzado a nivel guerrero y habían conquistado ciudades y habían ampliado su territorio, pero era un imperio de pecado. Ahora, en ese ambiente, cuando estaban los asirios imponiéndose por todos lados, la capital de Asiria era Nínive, Dios tiene un encuentro con este profeta, que es un profeta de aquella época, es anterior a todo lo que nos podemos imaginar, y tenía un gran conocimiento de la Escritura como profeta que era. Dios lo comisiona y es el primer caso de un profeta que va a hablar a los gentiles, a los no judíos. Nínive era una ciudad llena de pecado, de maldad, como dice la Escritura, pero que eran gentiles. Y él es el primer profeta que sale para hablar, que Dios lo comisiona para hablar a los gentiles. Ahora, decíamos recién que hay varias posibilidades. Algunos dicen, como los incrédulos, que esto es un mito, es una fabricación. Los sabiondos, los eruditos, dicen que es una parábola. Los judíos dicen que es una historia. Y Jesús da fe de la verdad de este libro. Lucas 11, 29 y 32, y Mateo 12, 32 y 42, y el 16, versículo 4 también, hablan de las señales de Jonás y de Jonás. Hablan de que Jonás era alguien real y concreto, que tenía no solamente la vivencia de una situación muy especial, que era un hombre que tenía una capacidad distinta. El nombre Jonás significa paloma. Y toda la vida trató de volar. Y ahora vamos a ver por qué. Voló de la situación en su territorio. Pero cuando nosotros vemos esto de el llamamiento de Dios a Jonás, Jonás estaba imbuido de muchísima bronca nacionalista. ¿Por qué? Porque los asirios habían llevado a todos los judíos, los habían dominado, y los habían vendido como esclavos y estaban distribuidos por todas las ciudades. Nínive tenía una circunferencia aproximadamente de 100 kilómetros, no era chiquita, era demasiado grande. Y Jonás tenía que, con el llamado de Dios, dice, vino palabra de Dios a Jonás. En primer lugar, cuando Dios tiene un propósito, lo explica muy claramente a aquellos que son elegidos por Él. Jonás fue elegido por Dios. Y hay tres cosas que dice acá. Habló Dios, vino palabra de Dios, y tres órdenes que le da. Levántate, ve y predica o pregona. Una aproximación de Dios, cada vez que Dios se acerca a nosotros para comisionarnos por una tarea, es muy específico y a veces da órdenes. Levántate. Levantarse quiere decir que o estaba muy cómodo o estaba en una actitud de expectativa, pero no estaba caminando, no estaba andando. Era alguien que estaba quieto, levántate. Y después le dice, anda. Una cosa es que Dios nos llama a hacer algo, uno se puede levantar, pero dice, no voy. Dios le dijo, levántate, anda y predica. Y Jonás obedeció, hizo dos cosas. Se levantó y anduvo, pero para escaparse. Y esto me hace pensar que él, sabiendo la Escritura como sabía, no se acordaba del Salmo 139, versículo 7 al 12, donde dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al monte, allá estás. Si bajara lo más bajo a la tierra, ya estás vos. Y Jonás se quería escapar, no solamente del mandato de Dios, sino que se quería ir de Dios, no solamente del mandato, de la orden, de esa comunicación que Dios había tenido, sino también se quería ir delante de la presencia de Dios. El versículo 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Ahora, él desciende a Jope para tomarse el barquito. Jope era un puerto antiguo de la época de Salomón. En 2 Crónicas 2:16 está mencionado que Hiram, cuando Salomón va a construir el templo, le pide a Hiram que sea igual que como lo fue con su padre y le envíe madera. Y en este capítulo dice que te voy a enviar la madera en balsa hasta el puerto de Jope. Y después se lo tiene que llevar a mano o en los carretones. Así que Jope era una ciudad antigua, era un puerto conocido,
Y él tiene 2 o 3 cosas. En primer lugar, baja a este lugar porque sabe que se puede escapar. En segundo lugar, paga el pasaje, es el viaje más caro de su vida. Quiere decir que económicamente Jonás estaba bastante bien. Tuvo que pagar el pasaje. Y la segunda cosa, la tercera que encontramos acá, es que él elige a Tarsis para irse. Cuando uno lee un cachito, dice que Tarsis era Tarseto, que era un pueblo de España que estaba sobre la ribera. Así que era el lugar más lejos, que estaba al occidente de Nínive, era el más lejos de ese lugar, de Nínive y de Jope, era lo más lejos que había, era este puerto, que era el puerto de Tarsis. ¿Cuánto duraba el viaje? ¿Cuántos se imaginan que duraba el viaje? Nosotros podemos ir a España en 12 horas, 14 horas, no sé cuánto el viaje allá. Pero esto le duraba un año. Piensen que eran barquitos a vela, y por lo general iban remeros. No era tan fácil llegar de un lado a otro. Ahora, él se empieza a escapar, y acá encontramos 2 o 3 cosas. En primer lugar, el conflicto de Jonás. Jonás toma una mala decisión. Jonás actuó emocionalmente, no pensó. Si Dios le estaba hablando como nos habla a nosotros, hay veces que debemos dejar nuestras emociones sin pensar qué es lo que Dios me quiere decir. Él se manejó con su odio hacia los de asirios. No quería ir porque no lo había mandado. Yo trataba de pensar en un ejemplo que si Dios nos mandara iríamos, no se me ocurre. Pero podemos pensar, si Dios te dice, anda a hablarle a tu enemigo o a hablarle a tu familia que no te ves, anda a hablarle, no sé. Jonás se escapó de esa responsabilidad. Pagó un pasaje caro, se escondió en un barco que tardaba un año en llegar y tomó una decisión errada. Porque él lo primero que tendría que haber hecho era haber escuchado a Dios. Lo escuchó, pero se fue. Lo escuchó, pero reaccionó mal. Tomó malas decisiones. Y nosotros, no siempre, pero a veces tomamos malas decisiones en cuanto Dios nos habla y nos comisiona para una tarea. Y acá encontramos otra cosa fundamental también. No son los hombres que damos las tareas, es Dios que nos llama. Ahora, cuando yo no quiero escuchar la voz de Dios, voy a tomar malas decisiones. Cuando lo que yo creo que Dios me está pidiendo es muy grande, yo me trato de escapar. Me levanto, ando, pero para irme. Trato de pensar que no es mi trabajo, mi ministerio. Pensemos, más de una vez hemos dicho, no, esto no es para mí. A veces decimos, sí, esto es para mí, pensando que la sabemos todas y así nos va. Pero también los que dicen que esto no es para mí, están ofendiendo el llamado de Dios, porque Dios sabía a quién llamaba y sabe a quién llama y a quién comisiona, aún en nuestros días en esta iglesia. Su decisión, primero, la decisión equivocada, la desobediencia de Jonás. Y fue todo como una escalera para abajo, un camino descendente en la vida y en la experiencia de Jonás con relación al llamado de Dios. Dios había sido clarito, levántate, tenés que ir a predicar, levántate, anda y predicar. ¿A dónde? A Nínive. Punto. ¿Por qué? Porque yo he sabido, sé la maldad, ha subido la maldad de ellos. Una ciudad muy grande, Dios la iba a destruir y el mensaje era, en 40 días Dios los va a destruir. No era solamente hablar de la cruz porque no la conocían, pero sí era un llamado a la reflexión para volver al verdadero Dios, no al Dios de los asirios. Estaba llamando Dios a un arrepentimiento genuino, pero un arrepentimiento que tenía que ver con una decisión de ellos, no tanto con la cruz como hemos tenido nosotros, de arrepentirnos de nuestros pecados y saber que Dios nos ha perdonado. Ellos tenían que arrepentirse porque el juicio de Dios iba a estar sobre ellos. Era demasiado serio, demasiado importante, y Jonás no le prestó atención, no le importó la gente, porque hay mucha gente en ese lugar. No le importó escaparse y el mensaje no fue llevado. Estaba leyendo Ezequiel capítulo 33, versículo 8, donde nos habla de que nos puso por atalaya. Si viene el enemigo y el atalaya no da la voz de aura, no avisa que viene el enemigo y la gente muere, su sangre demandaré de tu mano. Dice que así es como aquellos que no predican, la sangre de los que no le predicamos, Dios la va a reclamar de nuestra mano, de nuestra vida, va a hacernos responsables de esto. Ahora, Jonás sube al barco y cosa que empieza, yo pensaba,
cómo Dios tiene todo preparado. No hay casualidades, hay causa-efecto. A causa de que Jonás se va y desobedece, se toma el barco, pero Dios tenía como objetivo que el que tenía que ir era Jonás. A veces nosotros decimos, bueno, yo no, va fulano, va fulanita, y que se arreglen ellos. Dios tenía el propósito que el mensaje lo tenía que llevar Jonás y preparó una tormenta tan grande que el barco dice que tenían miedo que se partiera de tan fuerte que era la tormenta. La quieren arrimar a la costa remando y tampoco llegan. Y esto empiezan a tener mucho miedo, pero lo que me llama la atención y es para destacar, Dios hizo levantar un gran viento. Dios tiene todo bajo control y de alguna forma nos va a guiar para que nosotros hagamos su voluntad. A veces nos cuesta entender esto. A veces nosotros hablamos de privilegio, de poder trabajar para Dios, pero nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos y Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros. No sé si ir a Nínive o a dónde, pero cada uno tiene una tarea para poder realizar. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en aquellas cosas que Él nos llame. Versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Eran respetuosos, cada uno clamaba a su Dios. No dice que el Dios verdadero, a su Dios. Pero en los momentos de crisis es cuando la gente del mundo, y cada uno de nosotros también, buscamos a Dios que nos ayude. La gente del mundo, si Dios no me ayuda, de esta no salgo. ¿Qué Dios? El Dios de cada uno de ellos. Y Jonás tenía que ir a predicar el Dios verdadero. Y empezaron a tirar todas las cosas. Pero Jonás había ido abajo a dormir. Y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, el dueño del barco, aquel que manejaba todo, va y lo despierta. Dice, ¿qué tenés, dormilón, que nos morimos? La traducción de la versión griega, cuando habla de esto, dice que Jonás roncaba profundamente. Tan grande era la cosa. Hay unos cuantos Jonases acá, ¿no? Que dice que estaba en el fondo roncando. Era tanto el sueño que tenía, tanta la fuga mental y emocional que tenía, tanto se quería escapar de Dios, que no se daba cuenta que el barco se movía para todos lados. Alguna vez viajamos, y ya lo conté, en un barco hasta Uruguay, pero cuando volvíamos, veníamos dormidos, pero entramos a ver si nos despertamos de golpe a los golpes. ¿Cómo Jonás podía estar tan dormido? Se había querido escapar tanto, y esto habla de la profundidad de la desobediencia, que él tiene que venir el dueño del barco y decirle, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa que estás durmiendo? ¿Qué te pasa que estás roncando y nosotros nos estamos muriendo y el barco se viene abajo? Dice, y dijeron cada uno a su compañero, echemos suerte por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos sabían a su forma, que no tenían nada malo en su vida o en ese momento que estaba transcurriendo y que su Dios le indicara qué es lo que estaba pasando. Ellos creían que los dioses le podían guiar para saber. Y dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y acá empieza otra historia, que es la confesión de Jonás. Y a mí me entristece porque muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Él empieza a decir, el versículo 8, decláranos ¿por qué nos ha venido esto? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él no contesta todo, contesta las dos últimas. Y dice, él le respondió, versículo 9, soy hebreo, temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No dijo cuál era su oficio. Su oficio era ser profeta, tenía que ir a anunciar, era predicador, tenía que ir a anunciar el mensaje que Dios le había encomendado. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se lo había declarado. Estaba escapándose. La gente lo sabía. Ahora, ¿por qué nos hiciste esto? Y esto me hacía pensar cuántas veces nos callamos la boca o estamos en el trabajo y nos mimetizamos tanto con el trabajo o estamos callados, tan callados, que cuando llega un momento de problema o algo, pero ¿cómo? ¿Por qué nunca me dijiste que eras cristiano? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué te callaste la boca? ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué haces? ¿Vas a la iglesia? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira, a mí me pasó eso. Y tengo un mal recuerdo de una inoperancia de no dar testimonio a una persona que se estaba muriendo. Pero esa persona fue a la misma iglesia que estaba yo.
Y nos encontramos en la entrada y dice, ¿cómo? ¿Vos venís acá? Sí. ¿Y por qué nunca me dijiste nada que yo estoy buscando a Dios que me sane de la enfermedad que tengo? Y a mí yo leía lo de Jonás y dije, fui igual, y a veces somos iguales que Jonás. No abrimos la boca, nos callamos, somos buenas personas. Somos tan tranquilos que nos quedamos dormidos sin que nadie nos moleste. No molestamos a nadie, justamente eso, no molestamos a nadie. El mensaje de Dios molesta, una vida distinta molesta. Que vos no te prendas en nada de lo que hay afuera, de las charlas o de las cosas que estamos viendo a diario, molesta a la gente. Somos distintos y debemos demostrarlo. Y tal vez no tanto con palabras, sino con una vida distinta. Pero debemos dar testimonio. A Jonás le hicieron pasar el verano de su vida. Sos cristiano, sos embajador de Dios y no dijiste nada. Y por culpa tuya nos pasa esto porque te estás escapando de Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que le dice él? Ellos dicen, bueno, ¿qué haremos para que el mar se aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. ¿Qué le dijo Jonás? Tómenme, échenme al mar y el mar se va a aquietar. ¿Por qué sabía eso? Porque sabía que era Dios el que había enviado la tormenta, porque sabía que Él era el objeto de esa tormenta, porque sabía que dejando ese lugar se iban a calmar las cosas. Y la gente iba a poder seguir. La gente no tenía la culpa de que Él no hubiera cumplido el ministerio que Dios le había encargado. Y dice que se ponen a orar a aquellos hombres y lo que dice no sea que Dios no los castigue por la vida de este hombre. Nosotros lo vamos a tirar al agua y lo tiran en el agua. Y ahí hay una cosa que es especial. Cómo Dios va uniendo todas las cosas. Y tenía preparado Dios un gran pez. Y acá empieza la otra. Algunos dicen que era una ballena. No está comprobado que sea nada. La Biblia no lo dice. Los comentaristas dicen que si era una ballena era poco improbable. A lo mejor vos sabés por los pescados, pero que era poco probable porque la ballena tiene poco tránsito, poca abertura de estómago, de tragar, y era muy difícil que se tragara un hombre. Algunos piensan que era un tiburón grande, otros que era una raya, pero no hay nada que estuviera escrito. No hay nada que certifique qué es lo que era. Cuando en el puerto de Jope hay una ballena grande de cemento, de qué sé yo, conmemorando que de acá partió Jonás. Bueno, lo tienen como cosa turística, pero para nosotros es el inicio del encuentro profundo con Dios. Lo tiran al agua, viene el gran pez que Dios tenía preparado, y me adelanto a esto, Dios preparó 4 cosas en el libro de Jonás. En primer lugar, en el versículo 17, tenía preparado un pez. En el versículo 6 del capítulo 4, Dios preparó una calabacera, que después vamos a ver qué es otro día, porque ya no hay tiempo. Versículo 7, preparó un gusano. Y el versículo 8, preparó un viento recio. Dios prepara, nosotros tenemos que obedecer. Y Dios tuvo ese contacto, y Jonás tuvo ese contacto con Dios, a pesar de las cosas. Y él pudo empezar a entender que Dios tenía un propósito, le había preparado primero el llamado, su desobediencia, Dios no lo eliminó, pero preparó un pez para que tuviese una experiencia de lo más terrible. El barco se calmó. Él fue tirado al agua, no dice cuándo se lo tragó. Piensen ustedes que a lo mejor se calmó la tormenta y tuvo la deriva, no sé, un par de horas, un día, no sé. Y es una angustia. Hasta que llegó el pez y se lo tragó. Sea ballena o sea lo que sea, no estaba sentado leyendo con una lámpara. Estaba en la posición más incómoda. Y cuando nosotros leemos todo lo que dice el capítulo 4, evidentemente no lo podemos leer en esta noche, pero el capítulo 4 marca el sufrimiento y la angustia que Jonás tenía. Y en cada versículo del capítulo 2 hay una referencia a los salmos. Por eso decíamos que Jonás conocía la Escritura como buen judío que era, y especialmente los salmos, que eran las canciones que cantaban en el templo cada vez que se reunían. Pero cuando empezamos a leer, dice que Jonás oró en el vientre del pez, pero no dice en qué momento oró. Algunos piensan que era tan cabeza dura, tan duro para obedecer y tan broncudo que habrá orado al tercer día. Porque si hubiera orado el primero, Dios lo hubiera hecho vomitar el pez el primer día. Él tuvo que pasar por toda esa angustia. Piensen, rodeado, dice las algas,
Dice, entonces oró Jehová a su Dios desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, desde la muerte, desde el sepulcro, desde el final, clamé y me oís y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en el medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Es decir, tenía conciencia que se podía morir. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Y esto no es poesía, esto es literal. Los bichos pescados comen algas. Y las algas no son finitas, son los cosos largos, de donde se saca la gelatina después. Pero en ese momento, en el vientre del pez, se le enredaban en el cuello. Piensen que tenía el agua hasta acá. Apenas sacarían la nariz para respirar. Las algas ahorcándolo, sin luz, mal acomodado, porque no tenía la comodidad. Yo, claustrofóbico, me hubiera muerto del susto y de la incomodidad y ya, otra que milagro. Y Dios obró. Cuando nosotros leemos esto, en el Salmo, el versículo 3 al final, está hablando del Salmo 42. En el versículo 4 nos habla del Salmo 31, desechado soy de los hombres. En el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma. El Salmo 69, del 1 al 5, me rodearon hasta el alma. Y eso es profundo. Ya mi vida no vale nada. Tengo tanta angustia que las algas me rodearon, me sacaron de mi interior, están adentro mío. Piensen en la desesperación. En mi angustia invoqué a Dios, a mi Dios. Invoqué en mi angustia a Dios y Él me oyó. ¿Cuántas veces nosotros estamos iguales? Cuando tenemos angustia, clamamos a Dios. No está mal. Cuando estamos pasando por un problema, clamamos a Dios. Y no está mal. Ahora digo, ¿por qué esperar que el agua nos suba y nos ahogue? Dios tiene, aunque nos parezca mentira, un pescado para cada uno de nosotros. Y hay veces que tenemos que estar adentro 3 días, o 1 año, o mucho tiempo, para entender la voluntad de Dios y para empezar a ceder nuestro orgullo. El otro día hablaba con una señora por teléfono y me decía, por los problemas que tenía, hace 40 años que estoy orando por este tema. Y me salió, creo que Dios me lo dijo. ¿En 40 años Dios nunca le habló? Se quedó callada y me dice, sí. Y entonces es que yo no le quise hacer caso. 40 años orando por un tema. Dios le había hablado. 40 años en la panza del pescado y no reaccionaba. Dios le había hablado. Tenía la posibilidad de salir de ese problema. Pero no quiso hacer caso. No se animó, no entendió, no lo quiso hacer. No sé. Pero dice Jonás, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, se consideraba muerto. Jonás no estuvo muerto. Algunos piensan que como era el tipo de la figura de Cristo, 3 días en el sepulcro, 3 días en el pez, él había muerto. No hacía falta morir para ser un símbolo de lo que iba a ser Jesús después. Y no, si hubiera muerto, no hubiera resucitado y no hubiera sobrevivido y hubiera llevado el mensaje a Nínive. Dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Se acordó del templo de Dios. Y cuando estamos mal, nos acordamos de la iglesia de Dios. Cuando estamos mal, venimos a la iglesia para que Dios nos ayude. Cuando estamos mal y nos quedamos en casa, cuando nos pasa algo como miembro de la iglesia, lo que sea, y clamamos a Dios. Y mi oración llegó hasta tu santo templo. Y termina, en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. ¿Qué le prometió? Porque en la oración que está acá no prometió nada. Y en el capítulo 1 lo único que hace es escaparse. ¿Qué prometió? No está escrito. Pero yo me imagino que habrá sido igual que Ricardo, que muchos de los que estamos acá. Señor, si me sacás de esta, yo te prometo que te voy a obedecer. Si me sacás de esto, voy a cumplir lo que me pediste. Si me sacás, voy a hacer. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios tiene el control de todo. ¿Cómo habrá salido Jonás? No sé. Algunos comentaristas dicen que cuando llegó a Nínive,
empezó a predicar, dice que entró camino de un día, dice en el versículo, en el capítulo 2, que no lo vamos a ver porque terminamos acá, pero que el ácido del vientre, de los intestinos del pez, lo habían quemado. Era como si hubiéramos metido la mano en la bandina y quedaba como blanco, y la gente estaba impresionada. Y él entró a caminar. Y cuando caminaba anunciaba, en 40 días Dios va a destruir la ciudad de Nínive. Lean el capítulo 2, 3 y 4, son 4 capítulos, 48 versículos, no son mucho más, y vamos a ver que es un mensaje no para la otra época, sino para nosotros. Yo termino pensando esto, es lo que Dios quiere que nosotros tengamos que hacer. Jonás no oró para tomar decisiones, no oró cuando la gente estaba mal, no se unió a la oración de los marineros, no oró cuando fue tirado al agua, porque nosotros vemos, Señor, ayúdame, sacame, que esto no me tiren, tampoco oró. Recién oró cuando el agua le estaba llenando sus pulmones, cuando se sentía sepultado, cuando estaba en lo más profundo de todo. Qué impresionante que todo esto. Dios prepara todo y Dios siempre se encuentra con nosotros. Dios siempre nos busca. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Y yo vuelvo a marcar esto. Estamos hablando, hoy se oraban por los proyectos de la iglesia y las tareas. No es la iglesia. Es Dios que nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. Y si Dios te dice hacer algo, no digas que no, porque el pescado está preparado. Te va a tragar. Y cuando te trague, la angustia por la desobediencia, por los privilegios, por la falta de bendiciones, porque me ahogo, porque no tengo futuro, porque empecemos a clamar. Pero empecemos, antes que clamar, a obedecer. Tomemos buenas decisiones con lo que Dios pide que hagamos. No sé, cada uno sabrá, A veces los ancianos de la iglesia entendemos que es la voluntad de Dios y a veces nos equivocamos. Y comisionamos a un hermano, una hermana por una determinada tarea. A veces queremos, el otro día hablamos con alguien que quería que la esposa tuviera ministerio y hablara y le contara a los demás y fuera como él. Y yo le decía, cada uno tiene el llamado de Dios y cada uno es como es. No se puede forzar. Y no puede ser que alguien hable para competir o porque yo estoy, para que sea igual que yo. No. Dios te llama para algo específico porque Dios te conoce. Entonces, en esta noche resuena el llamado. Dios habló o nos habla y nos dice, levántate, anda y habla. No nos escapemos, porque la angustia después, saber que hemos fallado a Dios, la angustia es muy grande. ¿Qué pasa cuando uno se empieza a acordar? Los jóvenes viven el presente y los mayores nos acordamos las cosas pasadas, ¿no? Y empezamos a acordarnos cuánta angustia viene por las cosas que nos hemos equivocado o por las cosas que no hicimos o por las cosas que... Y cuando uno quiere hacer, ya después no puede. Dios en su misericordia, después vamos a ver que Dios es el Dios de la segunda oportunidad, es cierto. Pero para que haya una segunda oportunidad hay que completar la primera. Y la primera fue como un círculo perfecto. Dios que llama, Dios que permite, Dios que hace que el otro pase por la angustia hasta que lo vuelve a sacar Dios otra vez, para que vuelva a escuchar el llamado de Dios. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Si alguna vez le fallamos y nos sentimos que estamos como dormidos, roncando, no roncando en la iglesia, pues sería muy evidente, ¿no? Pero roncando en nuestra vida espiritual, viene el dueño del barco y nos dice, che, están dormidos. ¿No te importa que se venga abajo todo? Que Dios nos evite y nuestra decisión nos evite caer en la boca de un pez de angustia, de soledad y de ahogo. Que podamos hacer la tarea contentos de lo que Dios nos da, sabiendo que es un privilegio. Que Dios nos ayude a entender esto y leamos los otros capítulos para poder verlo después, tal vez brevemente, pero la enseñanza que tiene todo esto. Actividad el domingo 9:30.